Coronavirus. Efectos sociales y laborales en Chile. Pero primero debemos saber, ¿qué es coronavirus? Es un virus del tipo zoonático, es decir, se transmitió de animal a humano como la rabia, el dengue o la sarna. Genera infecciones respiratorias y es familiar del síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. Es bautizado por la OMS como COVID-19. O por ser parte de la categoría de los coronavirus, que poseen unas extensiones que se asemejan a una corona, V de virus, D de disease, enfermedad en inglés, y 19 por el año que fue detectado. El virus afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría presenta síntomas leves como tos seca, fiebre o cansancio. Otras de intensidad moderada, dolor de garganta, congestión nasal, diarrea, pérdida del gusto u olfato. O síntomas graves, que afecta al 14% aproximadamente, como dificultades para respirar o sensación de falta de aire. En caso de que te hayan diagnosticado el virus, existen dos métodos de tratamiento. Para los síntomas leves a moderados, se aplica aislamiento para evitar contagiar a más personas, reposo, tomar líquido y analgésicos para el alivio de las molestias. En caso de síntomas graves, debe recurrir a un centro de asistencia médica de urgencias. El virus es airborne, es decir, que se acopla a partículas de saliva o polvo con el aire. Permanece vivo por varias horas en la superficie, pudiendo ingresar por ojos, nariz o boca. Es altamente contagioso, ya que el huésped no muestra síntomas hasta 5 a 6 días luego del contagio. Se recomienda lavar las manos con frecuencia y mantener una distancia de 2 metros si es posible. Entre el 12 al 31 de diciembre del 2019 se comienzan a registrar casos de una neumonía desconocida en Wuhan, China. El 5 de enero se confirma que los casos de neumonía detectados no correspondían a enfermedades ya conocidas como el SARS o el MERS, lo cual lleva a las autoridades chinas al cierre del mercado de animales vivos de Wuhan, punto en común de todos los infectados. Un laboratorio de Shanghái identifica el patógeno como un coronavirus similar al SARS, tras la confirmación de la muerte de un paciente de 61 años. El 23 de enero, debido a exigencia de la autoridad de China, la metrópoli de Wuhan, ciudad que de por cierto es una metrópoli de paso de escala de líneas aéreas, es puesta en cuarentena desde el 23 de enero. 11 millones de personas quedan en cuarentena bajo estrictas medidas de seguridad. El 31 de enero, el virus logra salir de China y se declaran 106 casos confirmados en otros 19 países. El 14 de febrero, un turista chino diagnosticado con el virus muere en Francia, siendo el primer fallecido en Europa. Además, se confirma el primer caso en África. Y el 11 de marzo, Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, confirma casos de COVID-19 en más de 100 países. Así, debido al alcance, el virus es catalogado como una pandemia. A la fecha, casi 7 meses después del brote, la cifra mundial de contagiados supera los 13.5 millones y más de 580.000 muertos. Por otro lado, 7,9 millones aproximadamente han superado la enfermedad. El 3 de marzo, Talca entra en alarma debido a que allí se reporta el primer caso de coronavirus. Según informado por el Ministerio de Salud, el involucrado, un médico de 33 años, oriundo de la región del Maule, provenía con su pareja desde el sudeste asiático. Se levantó una investigación de trazabilidad a familiares y pares que tuvieron contacto con él. Junto con esto se activaron los protocolos de salud en todo Chile. Fase 1, donde las autoridades toman medidas preventivas para recibir el virus. El 3 de marzo entramos en fase 2, donde se comienzan a recibir personas contagiadas al país y se dictan las primeras normas para casos positivos y preventivos para la comunidad en general. Se recomienda el uso de mascarillas, lavado de manos y evitar contacto con posibles contagiados. El 14 de marzo entramos en fase 3, donde los casos positivos se comienzan a originar en territorio nacional y se pierde su trazabilidad. Se refuerzan medidas preventivas y el 16 de marzo el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Salud cancelaron clases presenciales en establecimientos educacionales durante 2 semanas renovables. Desde el 18 de marzo nos encontramos en fase 4. Los casos dentro del país siguen en aumento de forma acelerada y siguen sin trazabilidad. El presidente declara estado de catástrofe, es decir que se pueden restringir la libertad de locomoción, reunión y derecho de propiedad. El 22 de marzo se implementa el toque de queda desde las 10 hasta las 5. El 26 de marzo se aplica cuarentena en las principales comunas de la región metropolitana y cordones sanitarios para evitar el aumento de contagiados. Desde el 1 de abril a la fecha, se comienzan a realizar controles a ciudadanos en las calles y solicitud de permiso temporal de desplazamiento. Además, el uso de mascarilla es de carácter obligatorio en el transporte y vía pública.
Debido al distanciamiento se ha masificado el uso de reuniones virtuales. Por otro lado, se han incrementado las brechas sociales, siendo las municipalidades y juntas de vecinos las primeras en prestar ayuda entre la comunidad. Frente al inoperante acto del gobierno, se han generado protestas en diferentes puntos del país. Se masificó el teletrabajo, modalidad de trabajar desde la casa. Por otro lado, los trabajadores presenciales vieron afectados sus protocolos de entrada, como toma de temperatura o su forma de atención, como esta entrevista. Yo soy oftalmólogo, trabajo aquí en el Instituto Oftalmológico Integral. Lo que ha cambiado principalmente ha sido el flujo paciente, tenemos menos pacientes por hora. También los pacientes se les pide que no vengan con más de un acompañante. Es obligatorio el uso de mascarillas y a pesar de que siempre se hace un lavado de manos y desinfección después de cada paciente, se ha insistido con eso, especialmente con el uso de amono cuaternario y otras sustancias para desinfectar. A la fecha se registran 323.698 casos positivos y más de 7.000 muertes. Nadie sabe cómo será el panorama a corto plazo, el 10%, el hambre, el trabajo, la vida. Enfatizamos en el autocuidado y tomar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de contagio. Esta es la clave y hoy más que nunca debemos estar firmes y luchar juntos.